invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 33. Mateo 13, versículo 31 al 33. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, por fe en nuestro corazón, gracias por este momento en el cual podemos leer tu palabra. Suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe en la predicación. Prepare nuestro corazón para recibir de tu mandato, de tu ley. Enséñanos, Señor. Queremos ser enseñados por ti. Háblanos. En el nombre de Jesús oramos, rogando que seas tú tomando el control de la predicación. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de Jesús y el reino de Dios. Amados hermanos, quien ha entendido el Evangelio reconoce que el reino de los cielos o reino de Dios es la aspiración suprema del cristiano. Hoy vivimos en el reino inaugurado por Cristo y anhelamos estar en el reino que será consumado por Cristo en la eternidad. Amén. Y debido a ello es que el cristiano decide vivir para el reino con la dignidad propia de un ciudadano del reino, para gloria del Rey del reino, consciente de la naturaleza del reino y del privilegio que tiene el cristiano al ser ciudadano del reino. Y por eso llega a ser capaz de orar como Jesús: venga a nosotros tu reino. Para ello debe en primer lugar considerar lo que es el reino de los cielos o reino de Dios. Cuando leemos en esta parábola acerca del reino de los cielos, podemos darnos cuenta, al comparar con otros pasajes de la Biblia, que el reino de los cielos y el reino de Dios son la misma cosa. Al comparar las parábolas, y cuando hablo del reino de los cielos, está hablando al reino de Dios. No estamos hablando a la eternidad necesariamente y exclusivamente. Al comparar la parábola del reino de Mateo con la que está registrado en Marcos y en Lucas, llegamos a la conclusión de que el reino de los cielos, la frase el reino de los cielos utilizado por Mateo, es lo mismo que el reino de Dios utilizado por Marcos y por Lucas. La parábola de la semilla de mostaza en Mateo 13:31 habla de ella diciendo: el reino de los cielos es. Y su equivalente en Marcos 4:30 por su parte introduce la misma parábola haciendo una pregunta utilizando el término el reino de Dios. Algo similar ocurre con Lucas 13:18, y esto es un modismo hebreo, pues los judíos, para no hacer mención del nombre de Dios al cual temían, en obediencia a uno de los mandamientos dados en el decálogo que reza: no uses el nombre de Dios en vano, pues acudían a este modismo, acudían a estos términos, hablando del reino de Dios, utilizando la expresión el reino de los cielos. Por eso cuando en la Biblia vemos que dice el reino de los cielos, está haciendo referencia al reino de Dios. Y la frase reino de Dios y reino de los cielos se usan indistintamente para referirse a lo mismo. Vamos a considerar algunos ejemplos más que nos arrojan luz al respecto, ejemplos donde vemos este modismo en uso. Por ejemplo, si usted va a Lucas 15:21, en la parábola del hijo pródigo, después que ocurre todo aquel gasto del muchacho que va y lo pierde todo, pues hablando de todo este acontecimiento, en Lucas 15, versículo 21, dice de esta manera: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Nosotros sabemos que no se puede pecar contra el cielo, se peca contra Dios. Y aquí es donde vemos este uso. Para no usar el nombre de Dios o la persona de Dios, se sustituye por la palabra cielo. Entonces cuando habla he pecado contra el cielo, es el equivalente a he pecado contra Dios.
Por eso en la parábola del reino, cuando dice la expresión el reino de los cielos, está haciendo alusión al reino de Dios. Algo similar encontramos en Mateo 21, en el versículo 25, en la pregunta que hace Jesús a los escribas y a los fariseos, quienes habían estado tentando y poniendo a prueba con preguntas difíciles, y le pregunta Jesús a ellos con respecto al bautismo de Juan, y dice lo siguiente en el capítulo 21 de Mateo, versículo 25: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Los fariseos entendieron perfectamente que cuando Jesús les dijo ¿del cielo o de los hombres?, estaban preguntando, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era un invento de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, o sea, si decimos de Dios, y aquí vemos este modismo, nos dirán, ¿por qué pues no le creíste? ¿Por qué no le creíste a Dios? Entonces, estos son dos ejemplos, hay muchos más, de cómo el modismo reino de los cielos hace alusión al reino de Dios. Por tanto, cuando Mateo capítulo 23 habla del reino de los cielos, cuando dice otra parábola refirió diciendo el reino de los cielos, es lo mismo que decir otra parábola le refirió diciendo el reino de Dios es semejante a, o el reino de Dios se ha acercado, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez definido esto, la segunda cosa que tenemos que saber con respecto al reino es que el reino de Dios es también el reino de Cristo. El reino de Dios es también el reino de Jesucristo. Primero porque Dios es una Trinidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y segundo porque la Biblia claramente dice que el Dios y Padre ha entregado el reino al Hijo y que el Hijo es el Rey de este reino. Esta verdad bíblica fue enseñada por los evangelios, los cuales declaran que el reino es propiedad del Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo. La Biblia habla del mismo como su reino. Si usted va a Mateo capítulo 13, verso 41, encontramos esto: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y note cómo dice que el reino es ¿de quién? Del Hijo del Hombre. ¿El reino es de quién? De Jesucristo. Él es el Rey del reino. Luego, si va a Mateo capítulo 16, versículo 28, usa la misma expresión. Dice el Evangelio: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Una vez más, ¿de quién es el reino? Del Hijo del Hombre. Entonces, el reino de Dios es también el reino de Cristo, ¿verdad? Es el reino de Cristo. Vemos a la luz de la Biblia que el reino de Dios es el reino de Cristo porque fue enseñado, esta doctrina fue enseñada por Jesús al hablar del reino, haciendo uso de los pronombres posesivos mi. Jesús cuando habla del reino también dice mi reino, mi reino. Si usted va a Lucas 22, en el versículo 30, podrá comprobar lo que estamos diciendo. Y recuerde, lo importante es que usted lo compruebe por la Escritura. Es importante que los cristianos no nos dejemos guiar por todo lo que nos dicen, que nos guiemos por lo que tiene fundamento y soporte bíblico. Y dice Lucas capítulo 22, en el versículo número 30, de la siguiente manera: para que comáis y bebáis a mi mesa, dice Jesús, en mi reino. Y mire cómo usa el pronombre posesivo mi reino, para enseñar que el reino es propiedad de Él. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y aunque esto es lo que van a hacer los discípulos, lo cierto es que el Señor del reino es ¿quién? Jesucristo. Esto lo enseña Él. Y no podemos pasar por alto nunca que todo lo que enseña Jesús es cierto y verdadero. Porque Jesús no habla por su cuenta, sino que habla lo que escucha al Padre. Porque el Padre y el Hijo, dice 1 Juan 5:18, concuerdan en todas las cosas. Y además de ello, también nos dice el libro de Hebreos
que Jesucristo es la persona por la cual Dios nos ha hablado en estos tiempos. En el pasado Dios nos habló por los padres y los profetas, mas en estos tiempos se ha dado a conocer por medio del Hijo. Jesucristo es la revelación máxima de Dios. Y Él dice que el reino es de Él, es propiedad de Él. Si usted va a Juan capítulo 18, versículo 36, y si usted se da cuenta de lo que estoy haciendo, estoy tratando de no usar la misma cita en el mismo evangelio, sino ver lo que enseñaron distintos autores. Lo hemos visto en Lucas, lo hemos visto en Mateo, y esto es lo que enseña Juan al respecto. En el capítulo 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, capítulo 18, perdón, Juan 18, en el versículo 36, dice de esta manera: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y 3 veces usa el pronombre posesivo mi para hablar de él como propietario del reino. Y fíjese que no solamente se dice que el reino es de él, se ve como señor del reino, y además habla de que este reino tiene súbditos. ¿Y quiénes son los súbditos del reino de Dios, hermano? Todos los que hemos creído en él como Señor y como Salvador personal. Lo otro que vemos al estudiar el Nuevo Testamento es que el reino de Dios es también el reino de Cristo, y que esta verdad fue enseñada y creída por los apóstoles. Fíjese, no solo lo dice Cristo, sino que después los apóstoles también lo enseñan a otros creyentes. Por ejemplo, si usted va al libro de los Hebreos, recuerde que es un libro dirigido a judíos. En el capítulo 1, versículo 8, encontramos que al hacer uso del pronombre indicativo tú, al hablar del reino y reino de Cristo, le atribuye la posesión del reino a Jesús. Dice el libro de los Hebreos en el capítulo 1, en el versículo número 8, de la siguiente manera: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y ahora habla del trono, habla de la permanencia del trono, y dice del Hijo que su trono es propiedad de él, que el reino es propiedad de ¿quién? Del Hijo. Entonces los creyentes del Nuevo Testamento veían a Jesús como Señor del reino, ¿verdad? Como Señor del reino. El apóstol Pablo enseña lo mismo cuando él escribe a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13, enseña que a los creyentes Dios el Padre los ha trasladado al reino que es de su amado Hijo. Si va a Colosenses capítulo 1, versículo 13, le dice Pablo a estos creyentes: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y está hablando de la obra de Jesucristo, y trasladado de la obra de Dios, y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿a dónde han sido trasladados los salvos? Al reino de su amado Hijo. ¿De quién es el reino? Del amado Hijo de Dios. ¿Y quién es el amado Hijo de Dios? Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pedro no se queda atrás en esta enseñanza. En su segunda carta, él enseña a los creyentes que ya habían alcanzado la misma fe que él, que a ellos se le otorgaría una amplia y generosa entrada en el reino eterno, y declara que dicho reino eterno es de aquel a quien tienen por Señor y Salvador. O sea, que este reino es de Jesucristo. Y él dice en esta epístola, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, en el versículo número 11, él dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que Pedro también reconoce que el reino de Dios es también el reino ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, al mirar estos pasajes y otro que está en Apocalipsis 12:10, podemos darnos cuenta que no hay tensión entre el poder y reino de nuestro Dios y la autoridad
de su Hijo Jesucristo. No hay ninguna tensión, porque el uno le fue entregado al otro, porque el Padre entregó el reino al Hijo. Si usted va al capítulo 12, versículo 10 del Apocalipsis, la Biblia dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amados hermanos, una vez que hemos considerado lo que es el reino de los cielos, se hace necesario que consideremos la naturaleza del reino de los cielos o reino de Dios. ¿A qué se refería Jesús cuando habla en Mateo 13:31 en adelante con las parábolas que estaba hablando? Fíjese, vamos a leer nuevamente Mateo 13:31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es, y va a hacer una comparación, dice: es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Si usted lee con detenimiento el versículo 32, podrá darse cuenta que Jesús va a describir por qué usa el grano de mostaza. Dice que el reino es como este grano, dice, el cual es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, y de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Jesús está hablando acerca del inicio pequeño del reino de Dios y la anunciación de su crecimiento. Los ciudadanos del reino somos todos los que hemos creído en Jesús. Ya somos ciudadanos del reino. Dice la Biblia que somos embajadores de este reino en nombre de Cristo. Nosotros ya somos hechos participantes del reino, de este reino que ha sido inaugurado y que a la misma vez viene. Y Jesús hace uso de la semilla y árbol de mostaza para enseñarnos la realidad del poder creciente y expansivo del reino. Reino que se manifiesta también a través de la iglesia de Jesucristo. Jesús hace uso de la semilla y árbol de mostaza para enseñarnos una verdad que es consoladora, una verdad que es esperanzadora, una verdad que la iglesia de Jesucristo no puede olvidar nunca y que debe tener presente todos los días de su vida. Y es que en el quehacer de la obra de Dios, en el trabajo del reino, de pequeños comienzos, eventualmente hay resultados que son enormes. El reino comienza como algo pequeño y el resultado final es ¿qué? Enorme. Eso quiere decir que entonces de pequeños comienzos eventualmente hay resultados enormes, y eso debe de hacernos pensar. Jesús compara el reino con una semilla que es pequeña, que nace como una planta que es pequeña, una planta que empieza a crecer, una planta que se hace grande, una planta que llega a ser fuente de bendición para otros. Por eso habla de que las aves vienen y anidan sobre ella. Pues traigamos esto a la realidad de lo que Jesús quiere transmitir. Porque, amados hermanos, esto es lo que exactamente está ocurriendo con el reino. Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy con el reino. Eso es exactamente lo que Jesús hace a través de sus discípulos y de su iglesia. Con la venida de Cristo, el reino estaba siendo inaugurado con tan solo unos cuantos seguidores. 12 para ser más exactos. Luego el grupo se extiende a más de 70 y luego en Pentecostés vemos que hay 120. Pero lo cierto es que empezó con tan solo unos pocos. Como diciendo, la semilla de mostaza ha sido plantada. Este reino, por el poder de Dios y solamente por el poder de Dios, por la gracia de Dios y solamente por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo y solamente por la obra del Espíritu Santo,
ha de crecer y ha de ser de bendición en la comunidad donde sería plantado. Pablo nos enseña que uno planta, el otro riega, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. El que añade los que están ordenados para la vida, lo hace Dios. Entonces Jesús está enseñando a los discípulos como diciendo, y Él sabe que va a la cruz, Él sabe que lo iban a dejar solo, Él sabe que se iban a quedar solos, Él sabe que podían desconsolarse. Y ahora que vamos a poder hacer nosotros solos este grupo tan pequeño, y Jesús está diciendo que son como una semilla que va a crecer y que va a ser de albergue para otros. Por eso que venimos diciendo que los pequeños comienzos eventualmente hay resultados enormes. Usted quiere comprobar que se cumplió lo que dijo Jesús y que se está cumpliendo lo que dijo Jesús y que en nosotros aquí en esta iglesia también se va a cumplir lo que ha enseñado Jesús. Vaya conmigo a Hechos 2:41 y se dará cuenta al leer todo el pasaje y que está marcado en el advenimiento del Espíritu Santo y en aquella primera predicación de Pedro, que lo que comenzó con solo 2 hombres en Hechos 2:41, tras el advenimiento del Espíritu y la puesta en práctica de la Gran Comisión, llegó a ser una comunidad como de 3,000 personas bautizadas y añadidas a la iglesia que estaba en Jerusalén. Dice la Biblia con toda claridad, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Lo que habían comenzado como un 12, ahora eran más de 3,012. El reino, la semilla había comenzado a extenderse. Vaya pensando, amado hermano, y aplicándola a la vida personal suya como ciudadano del reino. Vaya pensando y aplicándolo a la vida suya como miembro de esta iglesia que es parte de la comunidad del reino. En Hechos 5 del 12 al 16 da fe de cómo lo que comenzó como algo pequeño trajo resultados enormes. Vamos a Hechos 5, versículo 12. Al examinar este pasaje usted se puede dar cuenta que ahora los discípulos de Cristo, con la asistencia del Espíritu Santo, estaban obrando como ciudadanos del reino. El reino había comenzado a crecer porque cuando Dios está en el centro, cuando Cristo está en control, cuando el Espíritu Santo toma el control y nosotros nos subordinamos a la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores y Señor del reino, cosas empiezan a ocurrir. ¿Y qué estaba ocurriendo en la comunidad del reino que había empezado como una semilla, que ahora era un árbol de 3,000? Muchos milagros estaban ocurriendo. Dice el versículo 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. ¿Y qué más hacían, hermanos? Dice la Biblia que se hacían prodigios. ¿Dónde? Es interesante, se hacían en el pueblo. Quiere decir que ya el reino estaba impactando con su poder y autoridad, con el poder y la autoridad del rey. Estaba impactando ¿a quién? Al pueblo. Cuando Cristo está con nosotros y nosotros con Cristo, nos vamos a convertir en un ciudadano del reino que impacta a su pueblo con el poder del rey. Amén. Si nos ponemos en sus manos y dejamos que Él tome el control de nuestra vida. Eso lo vemos en la historia de la iglesia primitiva, y esa puede ser tu historia y mi historia si como ciudadanos del reino nos ponemos a merced de nuestro Señor. La Biblia dice que señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes por el ministerio y poder del reino. Enfermos estaban siendo sanados, gente endemoniada estaba siendo liberada. Mira el verso 15 al 16 del mismo pasaje. Dice la Biblia tanto, o sea que había tanta administración, dice tanto, que sacaban los enfermos a las calles. ¡Qué maravilloso! La Biblia no dice que traían los enfermos al lugar donde se congregaban los creyentes. No, la gente los sacaba a las calles. Esto nunca se había visto en Jerusalén.
No los están trayendo a la plataforma de una iglesia, no, los están trayendo a la calle. Eso significa que el reino estaba impactando. Eso significa que los creyentes que estaban bajo el control del Espíritu estaban impactando a su comunidad a un nivel tal que la gente estaba diciendo: hey, con esto está ocurriendo algo. Dios está ahí, está con ellos y yo quiero ser objeto de bendición. Estos son estas aves que Jesús había dicho que vendrían y se posarían en las ramas del árbol cuando creciera. Quizás hoy nosotros somos semilla. Quizás hoy nosotros somos ya la planta que acaba de nacer. Pero confiando en Dios, poniéndonos a su merced, viviendo bajo su autoridad, también nosotros podemos llegar a ser. Y Dios quiere que seamos esta semilla que crece y se árbol. Dios quiere que tú y yo seamos de estos que trabajan a tal punto que la gente quiere estar con nosotros y ser parte de nosotros y traer su necesidad a nosotros. No porque nosotros hagamos nada, sino porque nosotros, como ciudadanos del reino, como sacerdotes del Dios Altísimo, podemos ministrar de tal manera que la mano de Dios se glorifica en aquellos que tienen necesidad. ¿Cómo? Por la predicación, por la intercesión, por el servicio, por la comunión. Porque el que se manifestó en todo esto fue Dios. Sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. De las ciudades vecinas. Y ahí no habían carros, ni van, ni bus. Caminando. Y qué tristeza me da cuando yo veo que a personas que viven en la ciudad al lado, o Weston, o acá en Pembroke Pines, o que tan solo en 15 minutos de auto llegan, decir, me queda lejos la iglesia. Quien pone la distancia como excusa no se quiere congregar. Porque puede ser que esta te quede cerca, pero yo te garantizo que en esta ciudad hay una al doblar de la esquina de tu casa. Claro, no como esta. Pero es la verdad, ¿o no? Amén. Claro. Es la gran realidad, mis hermanos. La gente venía. Nosotros como ciudadanos del reino y como iglesia del reino, tenemos que preguntarnos, ¿qué tenían ellos que se convirtieron en esta comunidad que movió a la gente a venir a ellos? Que movió a la gente a sacrificarse, de dejar su ciudad para estar allí con ellos. Eso es importante. Trayendo enfermos, traían a los atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Precioso esto. Tras la persecución del cristianismo en Jerusalén, unos pocos discípulos, y aunque dice que salieron, lo cierto es que la Biblia habla de uno solo que es el que habla. Unos pocos discípulos llegan a Samaria. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y vemos nuevamente la obra del reino, comenzando como algo pequeño de nuevo, en un nuevo lugar. Porque es que el deseo de Dios es que el reino lo abarque. Tanto así que ha dicho Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo quiero que me sigan. 12 y ahora son más de 3,000. Viene una persecución, algunos salen por todos lados, pero Felipe llega a Samaria, está él solo. Eso es lo que vamos a ver.
Y vemos nuevamente la obra del reino comenzando como algo pequeño y creciendo hasta ser grande, influyente y de bendición para una comunidad o ciudad determinada. La semilla de mostaza, o sea, el reino estaba creciendo, se estaba haciendo árbol, pues eran muchos los que estaban creyendo en Cristo como su Rey y Salvador y llegando a ser por los méritos de este ciudadanos del reino de los cielos. Mira lo que pasa en el verso 14. Los que creían en el Señor, ¿qué pasaba? Aumentaban más. Y dice, gran número así de hombres. Se está cumpliendo lo que dijo Jesús, que empieza como una pequeña semilla y se hace árbol grande. ¿En qué proceso estamos nosotros hoy? ¿Semilla, árbol en crecimiento o grande? Si estamos en el proceso de semilla, tenemos promesa de Dios que vamos a ser árbol en crecimiento. Y si estamos en el proceso de ser árbol de crecimiento, tenemos promesa de Dios de que vamos a ser árbol grande. ¿Sabe a qué se refiere con árbol grande? No a cantidades solamente, sino a la realidad de que Dios nos va a usar para su gloria. Porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso nosotros, al mirarnos hacia sí mismo, hacia el interior nuestro, como iglesia, como ciudadanos del reino, no podemos angustiarnos por el número que seamos, sino hemos de confiar en Dios y poner manos a la obra para la evangelización, confiando en que Dios hará crecer este árbol. Tras una persecución, los creyentes son esparcidos. Felipe llega a Samaria. Mire Hechos 8, del 4 al 8. Lo que quiero ilustrar es cómo empieza la cosa pequeña y se extiende. Vamos conmigo a Hechos 8, del 4 al 8. Vamos a leerlo versículo por versículo. Fíjese. Hechos 8 del 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos, o sea que hubo un esparcimiento, no se pudieron quedar en el lugar, iban por todas partes. ¿Y qué estaban haciendo mientras iban, hermanos? Estaban cumpliendo la gran comisión, porque Jesús había dicho, yendo, prediquen. Y dice aquí que por todas partes anunciando el evangelio. Hay un texto que habla del evangelio del reino eterno. Por tanto, lo anunciado que era. Quiere decir que allí donde llegaba un creyente anunciaba el evangelio del reino. Allí donde llegaba un creyente volvía a plantarse la semilla de mostaza como algo pequeño. En esta ocasión en Samaria está empezando con una sola persona, menos de las que tenía Jesús. Con una. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, no dice Felipe y otros más, no, Felipe les predicaba a Cristo. ¿A quiénes? A los samaritanos. Allí llegó Felipe como semilla de mostaza. Y a donde quiero llegar es al punto de que cada uno de nosotros podemos ser como semillas de mostaza, agentes del reino ahí donde estemos. No importa que estés solo, pero es importante que entiendas que el deseo de Dios es que usted no se quede solo, sino que sea un agente de multiplicación, que usted hable de Jesucristo y de este crucificado, porque ahí a donde tú vives y donde tú estás y donde has llegado, Dios te quiere usar para levantar una comunidad del reino. Y no podemos tener miedo como iglesia empezar nuevas congregaciones en otro lugar, aunque sea con una sola persona. Hoy en día la misionología moderna y los mecanismos denominacionales han frenado tristemente la obra del reino, poniendo límites y reglamentos de hombres para que se funden nuevas iglesias. Pero lo que vemos en la Biblia, ¿qué cosa es? Que era suficiente con una sola persona como agente del reino
para hacer plantar y plantar el reino allí donde llegaba. Felipe estaba allí solo. Sin embargo, no por eso se detuvo. Predica el evangelio. ¿Y qué empezó a ocurrir? Verso 6. La gente, quiere decir que empezó a hablar y gente empezó a ¿qué? A llegar. Gente empezó a escuchar. Unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando gran voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Llegó uno y luego habían unos cuantos. Uno solo llegó y la cosa como terminó en la ciudad, con el pueblo entero gozoso. ¿Se da cuenta de algo? Cuando el reino llega lo trastorna todo, lo cambia todo, y no podemos tener miedo en ser agentes del reino. ¿Se da cuenta que Dios cuenta contigo y te puede usar? Basta con que se ponga usted en sus manos. Esta historia la vemos repetida una y otra vez a lo largo de todo el libro de los Hechos. En cada ciudad donde solo llegaron uno o dos individuos como semilla de mostaza a sembrar el reino, y se fueron dejando árboles crecidos y siendo agentes de bendición. Lea los viajes misioneros de Pablo. Llegaba, entraba a la sinagoga, anunciaba el evangelio, se armaban tremendas discusiones a veces, pero siempre habían frutos y cosecha. ¿Sabe dónde no hay fruto y cosecha? Donde nosotros no asumimos el rol de ciudadanos del reino y nos atrevemos a predicar a Cristo y a este crucificado. No tenga miedo de hacerlo. No ponga barreras. Piense en lo que estamos hablando y en los testimonios que estamos viendo en el libro de los Hechos, y considera que Dios te quiere usar. El lunes pasado fui con un pastor amigo mío a caminar a la playa. A las 7 de la mañana fuimos. Y cuando estábamos caminando y conversando de asuntos espirituales, este pastor y yo, nos encontramos un grupo de budistas. Frente al mar. Fuimos para allá y cuando viramos todavía estaban ahí con... ¿Tú no has oído el radio cuando tiene interferencia? Más o menos así. Y yo le decía a este pastor, mire hermano, qué tristeza me da esto. Me dice, ¿verdad? Qué tristeza que adorando un Dios falso. Digo, no, la tristeza me da es que los paganos se levanten temprano para adorar a su Dios falso. Pongo un culto de oración a las 7 de la mañana en la iglesia para que usted vea cómo te protestan. Y el de mañana de madrugada te buscaré, se limita a un canto. Eso es triste. Cuando quiero llegar es al punto que el ciudadano del reino lo sacrifica todo. Mire, el maligno siempre va a venir a sembrar la filosofía de que ustedes son un grupo insignificante, tú eres insignificante. ¿Y sabes por qué el maligno hace eso? Porque él sabe que nosotros nos desanimamos cuando nos vemos en cantidades pequeñas y nos creemos insignificantes. Porque el maligno sabe que cuando un creyente se enfoca en Dios y en ejecutar su papel de ciudadano del reino, sabe que la semilla es potencialmente un árbol grande y de bendición, y le teme. Y batalla para que usted no sea el agente del reino que Dios quiere que usted sea. Batalla para que usted vaya y siembre el don que Dios le ha dado, para que usted vaya y siembre el talento que Dios te ha dado.
batalla para que usted sea inactivo, batalla para que usted no abra sus labios. Por eso dice la Biblia que el maligno viene y quita la palabra. Felipe nos da testimonio de que tenemos que ser agentes del reino, confiando en Dios, de que lo que está empezando como pequeño puede llegar a ser árbol grande, y que es la voluntad de Dios. Multiplicando el reino a donde quiera que estemos. En esta comunidad, en mi barrio, en mi casa, en mi escuela, donde quiera que esté. Que me vuelva peor que el virus este que anda en China. Que me vuelva contagioso. Pablo habla de lo que lo ha llenado todo del Evangelio de Cristo. Hay que contagiar a todo de Cristo. Es la gran realidad. Nosotros estamos inmersos en nuestro ministerio de crear puntos de predicaciones. Lo que tenemos en Century Village, lo que tenemos en Pembroke Pines, lo que estamos abriendo en Hialeah, y esperamos, lo que estamos abriendo con hombres, con mujeres. Cada uno son semillas que se están sembrando. Y si cada uno de nosotros como parte de esto asumimos nuestra responsabilidad de ciudadanos del reino, cada uno de esos grupos con el favor de Dios va a llegar a ser árbol. Amén. ¿Se imagina usted que lo que se está haciendo en Hialeah llega a ser una nueva iglesia? ¿Que lo que se está haciendo en Century Village llega a ser una nueva iglesia? ¿Que lo que se está haciendo en Pembroke Pines llega a ser una nueva iglesia independiente de esta? Bueno, pero pastor, no es mejor todo el mundo para acá. Eso se ve bonito, pero no necesariamente es mejor. Mejor es que haya más iglesias donde más gente sea alcanzada. Porque eso es el proceso de extensión del reino. Por multiplicación. No por divisiones, por multiplicación. Donde llegue usted como creyente que sea capaz de multiplicarse en nuevos discípulos. ¿Cómo? Por la evangelización y el discipulado. Pero tomándomelo en serio, no diciendo amén y sí, qué bonito aquí en un sermón, no. Saliendo yo afuera y comprometiéndome a evangelizar a la gente, a hablarle de Jesucristo, a exhortarles a que vayan a los grupos del reino, vamos a decir así. Cuando asumimos la responsabilidad de ciudadanos del reino, esto es lo que ocurre. Amados hermanos, esto es lo que ha ocurrido millones de veces. No conozco una sola iglesia que como motivo de trabajo evangelístico haya empezado siendo grande. Vaya la historia. Las iglesias más saludables que surgen por trabajo evangelístico generalmente empiezan con el misionero. Y yendo al lugar y empezando desde cero. ¿Lleva tiempo? Sí. Toda planta tiene un tiempo de crecimiento. Lo que hay es que saber esperar y confiar en la obra del Rey del Reino. Como iglesia de Cristo hemos de vernos a la luz de esta parábola y cobrar ánimo y crecer en fe, viviendo como iglesia con la convicción de que como semilla de mostaza hemos sido plantadas en esta comunidad para llegar a ser árbol de bendición para esta comunidad. Dios va a usar esta semilla o árbol plantado en esta comunidad o en cualquier comunidad donde vayamos a sembrar el reino por medio de esta iglesia que es la comunidad del reino y por medio de toda iglesia de Jesucristo. Y nos va a hacer crecer, por tanto no debemos desanimarnos hoy por ser árbol pequeño, más bien hemos de vernos como árbol de crecimiento, que por promesa de Dios está destinado a ser árbol grande, en el cual aniden otros, en el cual las almas de nuestra comunidad van a encontrar sosiego, sanidad a su alma y también sanidad física, porque cuando uno ora los enfermos también son sanados. Hemos de cumplir nuestra misión como ciudadanos del reino, enteramente convencidos de que Dios es quien irá añadiendo a su iglesia. Dios irá añadiendo a su reino a aquellos que Él ha ordenado para vida eterna. Ahora, ¿anula esto el quehacer evangelístico? No. Pues el medio utilizado por Dios para añadir a los que son suyos a su reino es la predicación del evangelio.
Jesús habló de la fuerza intrínseca del reino en esta parábola. Al compararlo con la levadura, habla de la fuerza propia de penetración que tiene el reino de Dios para crecer, para trastornar, para ampliarse. Si nosotros estamos convencidos que somos ciudadanos del reino, que somos iglesia del reino, pueblo del reino y una comunidad del reino, podemos entonces como iglesia vivir con la convicción de que Dios nos está usando y nos usará para trastornar la vida de pecado de nuestra comunidad por medio del Evangelio de Jesucristo. En último lugar, pero no menos importante ni corto, aprendemos con respecto al reino que es pertenecer al reino de los cielos o reino de Dios, que pertenecer al reino de los cielos, o reino de Dios es un privilegio. Es un privilegio. Es la gran verdad. Si usted ha entendido el Evangelio y ha entendido quién es Cristo, yo sé que usted lo está viendo como un privilegio. Jesús nos enseña por medio de su parábola que el reino de Dios es una selección necesaria. Si usted va a Mateo 13, versículos 47 al 52, cuando habla de la red, ve que el reino es una selección. El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Quiere decir que recoge el pez que sirve y el pez que no sirve. Por eso Jesús dice, muchos lo he llamado, pocos los he cogido. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Y aunque la red recoge en el mar toda clase de peces, los buenos son puestos en canastas. Lo dice ahí. Escoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla, sentados recogen los buenos en cestas. ¿Y qué pasa con los malos? Los echan fuera. Y después dice que así será el fin del mundo y apunta hacia el juicio final. Amados hermanos, lo cierto es que los que hemos creído en Cristo hemos sido seleccionados y apartados para el reino de Cristo increíblemente antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para ser un pueblo santo y sin mancha delante de Él, dice Efesios 1, 4 y 5. Y nos ha escogido por la pura gracia, porque Dios no debió habernos escogido. Dice, por la gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es un don de Dios. Y al contemplar que pudimos ser echados fuera, al ser escogidos por gracia para ser ciudadanos del reino, debemos sentirnos como bendecidos, como disfrutando de un privilegio que no merecíamos y que no todos tienen. Por eso ser ciudadano del reino es un privilegio. Es un privilegio. Cuando usted y yo no éramos cristianos, ¿qué éramos? Basura. Basura. Esa condición cambió. Ya no somos basura para Dios. Usted ahora es hijo de Dios. Usted es ciudadano del reino. Si usted es hijo del rey, usted es un príncipe. Usted es real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. Usted tiene valor y es un privilegio ser de ellos. Predicar el Evangelio es un privilegio. Los ángeles lo anhelan y no pueden. No es hasta que veas el predicar el Evangelio como un privilegio que las cosas no van a cambiar. Adorar a Dios es un privilegio. Servir a Dios es un privilegio. Ser parte de la iglesia es un privilegio. De hecho, ser ciudadano del reino es un privilegio. Es una bendición porque eso significa que Dios en su misericordia tuvo gracia para contigo y ha decidido salvarte. Siendo que hemos sido privilegiados, debemos entonces comportarnos con la dignidad propia de los ciudadanos del reino y honrar en todo al Rey del reino, a Jesucristo. Pues aquellos que han sido invitados al reino, si no son hallados dignos,
al regreso, aquellos que han sido invitados a la gran boda, si no son hallados vestidos adecuadamente, la Biblia dice que serán echados fuera. Y te pregunto, ¿cómo está siendo tu comportamiento ahora? Si Jesús viniera hoy, ¿estás vestido de manera adecuada para entrar a su reino eterno? ¿O estás andando en harapos? ¿O te encontrarás indigno? Y la única manera de andar en dignidad para ser aceptable es habiéndose arrepentido del pecado, habiendo creído en Jesús como Señor y Salvador, habiendo dejado que su sangre te limpie de toda maldad, y ser hallado en fidelidad, soportando al diablo para que huya de ti. El reino de Dios es como un hallazgo sorprendente, dice Mateo 13:14. Se compara el reino con un tesoro. Cuando se llega a conocer a profundidad su valor, llegamos a ser capaces de despojarnos y de deshacernos por gracia de Dios e instrucción del Espíritu Santo de todo lo que consideramos valioso para adquirir aquello que tiene el reino. Y lo hará con gozo y experimentará gozo como vimos en Samaria. Por eso Pablo dice, todo lo he desechado y lo he estimado como pérdida y como basura. Porque había entendido que no hay cosa más valiosa que el reino de Dios. No hay cosa más valiosa que ser parte del reino de Dios. Y que vale la pena sacrificarse por el reino, despojarse de todo por amor al reino y entregarse plenamente a Jesús y a su reino. Por eso el reino de Dios es como una búsqueda recompensada y comparada con una perla preciosa que por adquirirla exige y demanda acciones concretas de nuestra parte. Acciones de quitar todo lo que teníamos de valor, porque hemos entendido que aquello que Dios nos da por medio de Jesucristo es más valioso que lo que yo tengo. Entonces podemos concluir diciendo que Jesucristo enseñó a sus discípulos que el reino de los cielos o el reino de Dios por naturaleza es poderoso y de gran beneficio para el hombre, y se nota en la comunidad cuando la gente son alcanzadas para el reino. Con Mateo 13:52 Jesús quiere asegurarse que sus discípulos han comprendido las verdades básicas acerca del reino de Dios o reino de los cielos, su naturaleza y el gran privilegio de pertenecer a Él. Por eso dice, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. De la misma manera, ayuda para darles una palabra de encomienda, que sean buenos mayordomos de lo recibido y que compartan con otros lo que saben del reino. Tenemos que compartir con otros lo que sabemos del reino, porque el deseo de Dios es llevar su reino a cada rincón, hasta lo último de la tierra. ¿Cómo hemos de hacerlo? Confiando en el poder de Dios, en la compañía de Dios, en la asistencia de Dios, en la promesa de Dios que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. ¿Cómo hemos de hacerlo? Con fe y valor, como cantamos ahorita en el himno, adelante, adelante, con valor. Vamos a orar y después vamos a volver a cantar este himno. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos a ser ciudadanos del reino. Venga a nosotros tu reino. Ayúdanos a ser agentes de extensión del reino. Que donde quiera que lleguemos, tu reino pueda llegar con nosotros a través de la predicación, la evangelización, el discipulado. Ayúdanos a ser una iglesia que te adora, que te sirve y que sobre todas las cosas predica tu nombre. Señor, si hoy somos semillas o árbol, confiamos en ti, confiamos en tu poder, confiamos en lo que tú has prometido hacer, porque tu deseo es que cada comunidad del reino llegue a ser árbol que dé albergue a otros. Guíanos, Señor, y danos tu bendición. En Cristo. Amén.